De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer se conoció un número que viene con déficit, no es la cuenta fiscal, que es la que mira mucho el gobierno, que tiene que ver con el superávit fiscal, pero sí hay un déficit de la cuenta corriente en dólares, es decir, hay un déficit generado por una demanda, por los rubros sumados que tienen que ver con las importaciones, el turismo y los pagos de la deuda. Sumados estos tres rubros, generan un déficit de 5.200 millones de dólares. Uno podría pensar, están pagando mucha deuda. No, lo que está pasando también, y esto es la pregunta acerca de si es sustentable el tipo de cambio, que muchos economistas consideran que está muy atrasado, pese a que el gobierno dice que es un cambio que flota libremente, eso dijo Javier Milei. La cuestión es que, y más o menos, porque lo hemos dicho muchas veces, Milei habla de la salida del cepo, que es cierto que ahora los individuos pueden comprar libremente dólares, pero no es lo mismo para las empresas, no por lo menos hasta el año que viene. Y ayer cuando charlábamos con Melconian dice, la forma que está teniendo el gobierno de intervenir en el mercado de cambio es no interviniendo, o sea, como no sale a comprar para aumentar reservas, que era el requisito que tiene que cumplir en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como desaparece uno de los grandes demandadores o potenciales compradores de dólares, eso plancha la demanda. Entonces el gobierno dice, yo no intervengo. Justamente la decisión de no intervenir es una de las estrategias también que está utilizando ahora el gobierno para que el dólar siga estable y que entonces llegar también a las elecciones con una inflación a la baja y usar el tipo de cambio atrasado como una de las anclas para bajar la inflación y ahora para sostenerla en niveles bajos. La cuestión es que con el dólar atrasado, ¿qué pasa? Lo que ya venimos hablando hace mucho tiempo, pero a medida que pasan los meses, esto empieza a hacerse más evidente y más dramático en algunos casos. Se incentivan las importaciones y los argentinos tienen mucho estímulo, los que tienen ingresos suficientes, para viajar al extranjero y no quedarse en la Argentina. De hecho, la cuenta que dio déficit de cuenta corriente en dólares es una cuenta sobre el mes de mayo, es decir, que en materia de los gastos de argentinos en el exterior no incluye ni el Mundial de Clubes, que evidentemente fue también un empujón, ni tampoco las vacaciones de invierno, con lo cual uno supone que esto va a empeorar. ¿Qué está pasando? Mayo, 1.300.000 argentinos viajaron al extranjero. Y además, la contracara de esto es un problema de que al hacer la Argentina cara en dólares, son menos los extranjeros que vienen a la Argentina. Vinieron 570.000 y viajaron 1.300.000 argentinos al exterior. Esto es una situación que, como les digo, se espera que para junio, con el Mundial de Clubes, y julio, esta cuenta muestre más rojo todavía. Después, la cuenta de las importaciones. Las importaciones vienen subiendo muy fuertemente, mucho más que las exportaciones. ¿Eso qué hace? Que el superávit que todavía existe en la balanza comercial, que es estrictamente la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, que es el lugar del cual se obtienen los dólares genuinos, se esté achicando. Bajó ese superávit en 2.000 millones de dólares. Entonces vos tenés menos dólares genuinos que generan tus exportaciones versus las importaciones, y tenés además el problema en que te aumenta persistentemente la demanda de dólares. El gobierno, que dijo, José Luis Daza, que es el viceministro de Economía, ayer fue a una conferencia, dijo, yo sé que los economistas ven en esto luces amarillas. Él dice, pero lo que están mirando mal, no entienden que hay un cambio de paradigma, y básicamente lo que dice es que esos dólares que hoy faltan van a llegar. ¿De la mano de qué? De lo que viene hablando el gobierno hace mucho, que tiene que ver con sobre todo las exportaciones de gas, petróleo. Y acá hay algo también que opera, que es un problema, que es que vos tenés un aumento del volumen de las importaciones, siendo que ahora no tenés la necesidad que sí tenías antes de importar energía. Adicionalmente, en la oferta de dólares tenés una muy buena cosecha. Entonces tenés un contexto bastante bueno. Y así todo se te va achicando el superávit comercial muy fuertemente.
Volviendo a Daza. Daza dice, no, bueno, esto es coyuntural, no lo entienden. Y dice, además, todavía el déficit de cuenta corriente en dólares es perfectamente manejable, dice Daza. No es lo suficientemente grande como para preocuparse. Pero hay muchos elementos que están viendo, por ejemplo, las consultoras, las que miden los riesgos, que leen los inversores. Ayer salió un informe de Moody's que dice, bueno, ojo, porque esta situación además le está generando un problema a las empresas, porque la Argentina se encarece en dólares y esto hace que le encarezca los costos a las empresas y que entonces se vea afectada la rentabilidad de las empresas. Hasta esta misma semana también Morgan Stanley había sacado un informe que ayer hizo que bajaran los bonos y el precio de las acciones de las empresas argentinas. ¿Por qué? Porque se esperaba que, bueno, le subiera un poquito la calificación a la Argentina y la pusiera entre los mercados emergentes o en una lista que podía aspirar a ser designada como mercado emergente, y eso no ocurrió. Dejó a la Argentina en una calificación que es bastante antipática, que se llama Stand Alone, quédate solito ahí con países de altísimo riesgo financiero. Entonces, hay algo que, a pesar de lo que dice Daza, el mundo financiero, y no solamente los economistas con los que el gobierno habitualmente se pelea, pero el mundo financiero está advirtiendo. Y esto también es una complicación para el gobierno, porque el gobierno, decíamos al principio, no quiere comprar dólares para no aumentar la demanda y que siga planchado. Pero esto hace que para juntar reservas a lo que aspira o para refinanciar sus deudas es a poder, bueno, en algún momento volver al mercado privado de ir a tomar deuda. Pero para eso necesitaría que estos inversores y estas calificadoras de riesgo mejoraran la visión que tienen sobre la Argentina. Y eso también se ve reflejado en que el riesgo país no está bajando. Entonces no son solamente esos economistas que el gobierno defenestra los que están viendo luces amarillas y problemas futuros en este esquema, sobre todo en este esquema cambiario. Ayer nos decía Melconian, dice, esto no es un plan de desarrollo. Y esa es la otra pregunta, porque vos decís, bueno, Daza dice, no importa, esto es pasajero, no nos genera realmente un problema. Pero decís, bueno, ¿qué tipo de país entonces están pensando cuando dicen esto no es un problema? Porque lo contaba el otro día Dani Stengart. Javier Milei dice, subió un montón el consumo, pues la demanda de consumo agregado, no miren solamente los supermercados. Entonces sí, sube ese consumo. Ahora cae la industria, entonces ese consumo ¿a dónde va a parar? A importados. ¿Y eso qué significa? Que se pierde empleo, cierran empresas, se pierde empleo, que es lo que está pasando, se está perdiendo empleo. Y la otra pregunta es decir, bueno, los argentinos viajan al exterior, ¿qué tiene de malo? Bueno, está muy bien viajar, todos nos gusta viajar, pero el problema es que si vos desalentás el turismo interno, de nuevo, hay mucha gente que vive de servicios. Y aquellos sectores a los que estás apostando para tener los dólares que hoy no tenés o que te generan este déficit en cuenta corriente, es de actividades que generan poco empleo. Muy poco empleo, como es, además de cuestiones medioambientales y cuestiones sobre su sustentabilidad, pero bueno, suponiendo que se hiciese todo eso de una manera responsable, decís, bueno, voy a explotar el potencial minero de la Argentina. Bueno, minería, petróleo y demás son actividades que generan poco empleo. Entonces, el empleo del servicio, el empleo de las pymes, que son las grandes empleadoras, sí se ven afectadas con un modelo como este. O sea, que tenés las dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de la sustentabilidad. ¿Es sustentable? Bueno, hay algunos economistas que te están diciendo, che, yo no la veo tanto. Daza dice, es que ustedes no saben mirar porque no entienden, que es un poco lo que dice también el gobierno, ¿no? Milei, en realidad, ¿no? Que dice, porque Daza es parte del gobierno, es el viceministro de Economía. Pero digo, dice, ustedes miran con parámetros viejos, no la entienden, no la ven en el resumen de Milei. Ahora, suponiendo que sea sustentable, ¿es deseable las consecuencias de un modelo con este nivel de atraso cambiario? Para mí esa también es una pregunta muy válida.